Concentración de médicos a las puertas del Centro de Salud de San Andrés, en Murcia, para denunciar el incremento de las agresiones que sufren y visibilizar este problema, una de las mayores lacras de la sanidad en la actualidad. Nosotros trabajamos 24 horas. Recibimos atendiendo... Nos vamos a centrar en las agresiones que los profesionales sufren en la región de Murcia, aunque el aumento lo encontramos en toda España. Recibimos a la responsable contra las agresiones del Colegio de Médicos, Soledad Guillén. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Desde luego que estamos ante un grave problema que hay que visibilizar y al que hay que ponerle una solución, ¿verdad? Claro, por eso nos concentramos, por eso lo que queremos es visibilizar la problemática que tenemos tan importante, que no hay manera de atajarla. Llevamos muchos años detrás de este problema, pero no encontramos soluciones y la Administración tampoco nos pone fácil el arreglar esta situación. Del año pasado a este han aumentado un 40%. Esto supone que, bueno, es una cifra escalofriante, que nos tiene muy preocupados y que pensamos que ya de una vez por todas la Administración tiene que tomar cartas en el asunto y atajar de una vez por todas esta problemática que tenemos. 40% de agresiones cometidas a médicos, ¿verdad? No a profesionales sanitarios en general. No, 40% en total del Servicio Murciano de Salud. El 40% se refiere, el año pasado, el 2022, hubo casi 500 agresiones a todo el personal sanitario del Servicio Murciano de Salud. De esas, el 40% han sido a médicos. Los médicos es el colectivo que más agresiones sufre, sobre todo las doctoras. Las doctoras en atención primaria son las que peor salen paradas de este tema. Los médicos son aproximadamente un 20% de la plantilla del Servicio Murciano de Salud y, sin embargo, reciben el 40% o más de las agresiones. Sí, exactamente. Nosotros tenemos una plantilla muy mermada, entre que somos pocos y que se ha hipertrofiado mucho el resto de categorías, pues somos entre el 18 y el 20%, dependiendo de las áreas sanitarias. Y de esos que somos, de todo el total de las agresiones, el 40% nos la llevamos nosotros, nos la llevamos los médicos. ¿Y de qué tipos de agresión estamos hablando? La mayoría son insultos, amenazas, coacciones, por ejemplo, te voy a matar, por ejemplo, o como no me pidas esta prueba, me vas a ver en la calle, cosas así, amenazas. Estas son la gran mayoría. Luego tenemos un 7% que son agresiones físicas, que son mucho más graves, lógicamente. Pero la gran mayoría, como digo, son insultos, amenazas, coacciones, en eso sobre todo se basa. ¿Y con qué ánimo van ustedes a trabajar, sabiendo que en cualquier momento pueden ser víctimas de una agresión como las que nos está mencionando? Claro, eso nos pasa a nosotros una factura muy importante a nivel de salud mental. Hay muchos compañeros que se tienen que coger la baja laboral después de sufrir una agresión. Luego está el síndrome del burnout, del médico quemado, que está muy relacionado con este tipo de amenazas y de ansiedad que tienes o de depresión cuando tienes una agresión. Y luego ya como parte más grave hay médicos que abandonan la profesión por el síndrome del estrés postraumático, porque no son capaces de superar una agresión cuando es grave. Qué barbaridad. ¿Cuáles son las causas que no justificaciones de las agresiones? Bueno, las causas son muy variadas. Una de las causas es la sobrecarga asistencial que tenemos. Tenemos unas plantillas muy mermadas, desde hace muchos años se necesitan especialistas y eso hace que todo el trabajo recaiga sobre los pocos profesionales que somos, con lo cual aumentan las listas de espera. Y eso es un caldo de cultivo para que ciertos sectores de la población que no entienden que esas listas de espera no son causa nuestra, no son por nuestra culpa, que a nosotros nos gustaría que al enfermo se le viera en el momento, pero nosotros no somos los responsables de esas listas de espera y por ahí nos encuentran. Otras causas pues son ciertos colectivos
que también sabemos que casi siempre son los mismos, son colectivos que no saben acatar una norma, una normativa, una ley. Ellos quieren ser los primeros en ser vistos, ¿no? Por ejemplo, o quieren o piden, hacen peticiones de cosas que al médico no considera que las necesite, ¿no? Y ahí es donde se encuentran los problemas. Falta de educación, en todo caso, ¿no? Totalmente, falta de educación en definitiva, sí. Porque la irritación está a la orden del día, solo hay que coger el coche, darse una vuelta por la ciudad, conducir un poco y percatarse del grado de irritación que tiene la gente y de la falta de educación, ¿no? Pero si esto lo trasladamos al ámbito sanitario, sí, no se puede, la frustración que uno tenga, no la puede pagar con el facultativo, caramba, es una cuestión básica. Es una paradoja, de civismo. Porque además que tú que estás dedicado a cuidar al enfermo, a cuidar a las personas, y sin embargo te encuentras con gente que te trata a ti mal, es una cosa que es totalmente incomprensible, que nosotros tampoco estamos preparados para recibir un insulto o una amenaza, no estamos preparados para eso, nos hemos educado, hemos estudiado para otro tipo de cosas, precisamente, no para recibir una amenaza. Y además te encuentras ahí con una situación totalmente violenta y que no sabes gestionarla. Si alguien tiene alguna queja, por lo que sea, por el trato o incluso hasta por una posible negligencia médica, pues hay una serie de mecanismos para dar salida a esas quejas, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, algunos pacientes, no todos ni muchísimo menos, la gran mayoría son gente educada y que responden bien y que confían en ti, eso hay que decirlo de antemano. Pero, como decía antes, hay ciertos sectores que no se atienen a esas normas y que son los que cargan contra ti. Ya nos ha dado alguna pincelada previa, pero ¿hay algún perfil de la víctima? Sí, las víctimas fundamentalmente son mujeres jóvenes entre 35 y 55 años que trabajan, médicas, que trabajan sobre todo en atención primaria, y porque en atención primaria hay muchos consultorios, por ejemplo, o todavía quedan centros de salud que no tienen ni vigilantes de seguridad, ni cámaras de seguridad, ni botón antipánico, no tienen ninguna medida de seguridad. Entonces hay personas que eso lo saben. La gente sabe con quién se tiene que meter y con quién no puede meterse. Por ejemplo, en un hospital es mucho más difícil una agresión porque estás más respaldado, más resguardado por tus propios compañeros. Pero en un centro de salud que la doctora está dentro de su consulta, está sola, pues ahí te ensañas. O sea que todo el mundo sabe dónde pueden incidir y no se atreven tanto con una persona, con un señor, a lo mejor con un médico que es alto, que mide, bueno, que tiene una estatura alta o corpulento, con eso ya se tienen más cuidado. ¿Y hay algún perfil del agresor? Sí, también son gente también joven, varones, entre 30 y 50 años aproximadamente, y normalmente no son los enfermos, son los acompañantes. Los acompañantes son los que demandan una asistencia para el enfermo, teniéndose que saltar al resto de enfermos que están por delante de él. Ellos no son solidarios, no, pues este enfermo, si está delante, pues le toca a él antes, ¿no? Pues no, me tienen que ver a mí primero. O sea, que se ponen más nerviosos que el propio enfermo y son más ineducados que el propio enfermo. Sí, la mala educación, desde luego, hace mucho daño. ¿Y qué tipos de medidas de prevención y de protección se deben poner en práctica para resolver esto de una vez por todas? Pues nosotros pensamos que la prevención es lo más importante, porque una vez que se ha producido la agresión, pues ya es muy difícil, el daño ya está hecho. Entonces la prevención es fundamental. ¿Y cómo se previenen? Pues campañas a la población, campañas de educación, campañas de que tienes que cuidar la sanidad, de que tienes que cuidar a tus profesionales sanitarios, que lo están dando todo por ti, que están cuidándote ellos a ti. Yo esas campañas no las encuentro por ningún sitio, no las veo, y pienso que eso sería, pensamos
que sería fundamental incidir en esas campañas. Luego también hay campañas que se pueden hacer a los compañeros. Los compañeros tampoco tienen la educación de denunciar. Ellos se lo tragan, se callan, se van a su casa o lloran o tal, pero no tienen la educación. Si todos denunciáramos las agresiones, se acabarían antes. O sea, ¿hay agresiones que no se denuncian? La gran mayoría no se denuncian, porque tú para denunciarlas, las denuncias a través de la página web del Servicio Murciano de Salud, muchas veces esa página pues te da error o se cae, o estás nervioso y lo que quieres es irte a tu casa y olvidar el episodio. Hay muchas que la mayoría no se denuncian. Se denuncian, pues es la punta del iceberg lo que se denuncia. ¿Y qué quedan entre los facultativos? Quiero decir, o se callan o se la comentan Sí. unos entre otros Ya, y, sí. y ahí muere la agresión. Claro, cuando no se denuncia, pues ahí muere, pues te sirven de paño de lágrimas tus compañeros, tus familiares, tus amigos y ahí queda. Y queda, claro, el agresor pues queda totalmente impune. Él piensa que lo mismo que le ha hecho esto hoy puede ir mañana y volver a hacer lo mismo o peor porque no le va a pasar nada. Y ese es un grave error nuestro, que tenemos que corregir también. También se puede acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? A la Policía Nacional. Sí, pero para eso lo mejor, cuando una agresión tienes que denunciarla, lo mejor es que sea la gerencia de tu área de salud, es la que tiene que denunciarla, porque nosotros somos trabajadores del Servicio Murciano de Salud, no somos empresarios ni autónomos, entonces tenemos un patrón por encima. Ese patrón es el que tiene la obligación y la responsabilidad de denunciar ante la Guardia Civil o ante la policía la agresión que se ha producido. Y entonces sería mucho más fácil para nosotros también, porque si ya encima de haber recibido la agresión, la que sea, un insulto, una agresión física, una amenaza, encima tienes que ir al cuartel de la Guardia Civil a poner la denuncia o a la policía, pues te lo piensas y no vas, y no la haces. ¿Y qué pasa? Pues que esa persona, ese agresor, pues se crece. Totalmente. Entre esto y lo de que hay médicos que dicen que hasta aquí hemos llegado, que dejan su trabajo por estar quemados, Sí. me está dejando perplejo. O sea, después de estudiar un montón de años, en fin, de dedicarle tu vida a una profesión como esta, que es vocacional, al final tienes que decir que no porque te sientes una víctima de agresiones. O sea, la sanidad está muy mal y la pandemia nos ha hecho mucho daño. Los 2 años que hemos llevado con la pandemia pues han aumentado las listas de espera, hay mucha crispación en la sociedad y todo eso pues ha hecho que nosotros estemos mal también. La pandemia también nos ha hecho mal a nosotros. En cuanto a enfermedades mentales, ¿no? Depresión, hay muchos compañeros que se toman ansiolíticos para ir a trabajar o antidepresivos para afrontar una consulta, para ir a trabajar y bueno, y ahí está el problema. Luego los casos más graves, lógicamente, pues ya es que son muy poco frecuentes, pero que existen, pues ya es el estrés postraumático que te causa una agresión y ahí se plantean el abandonar la profesión. Hace poco la Organización Médica Colegial hizo un estudio sobre la salud mental de los facultativos y ponía de relieve esta problemática, que había ya muchos médicos y jóvenes que estaban planteando dejarse la profesión y dedicarse a cualquier otra cosa porque no podían afrontar el volver a trabajar. O sea que es de calado, el problema es de calado. Pues a ver si los pacientes que nos estén viendo, que estén viendo esta entrevista, les ven a ustedes de otra manera, después de haberla escuchado aquí esta noche. Soledad Guillén, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.